Hey. Julio, ¿cómo estás? Otro domingo más. Otro domingo más, sí. Y aquí estamos para darle la honra a quien honra merece. Amén, en un día al tan Rey especial. De Reyes y Señor de señores. En un día tan especial. Muy, muy especial Sí. para nosotros, para todo el mundo, porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces hoy podemos disfrutar de las misericordias que Dios nos da. Un día muy especial, como todos los demás días, Carlos, que Él nos permita vivir y que Él nos permite estar en esta tierra y en este mover, en este vivir, para después heredar Amén. las moradas que Él está preparando. Que pronto estaremos ahí. Gloria a Dios, y así lo creemos, Dios. lo declaramos para nuestra vida. Por eso trabajamos, por eso le echamos ganas. Sí. Por eso intentamos día a día ser mejores, parecernos sí. a aquel que nos formó. Amén. Así es, así es. Pues cuéntame, Julio, ¿qué es el tema que vamos a hablar hoy? Híjole, mira, yo estuve pensando todo el tiempo, me pongo a pensar porque ya tenemos en qué invertir nuestros pensamientos, porque realmente tenemos que hacer unos temas que cautiven, y más que cautiven, que nos ministren a nosotros. Era de lo que estábamos platicando, cómo somos ministrados por Dios al escuchar lo que Él por medio de nosotros también habla. Así que sabemos que no somos nosotros, Carlos. Así es. Y dice su palabra que nosotros fuimos llamados. Wow. Fíjate qué palabra tan importante que después de ser creación, nos dice la palabra que nosotros somos creación de Él. Pero después de ser una creación, existe un llamado que Él nos hace. Nos invita a pertenecer y ser sus hijos. Así es. Entonces ese es el llamado más especial que nosotros tenemos. Después de ser sus hijos, tenemos una comisión, pero no vamos a hablar de la comisión. Vamos a hablar de que somos llamados. Amén, así es, así es. ¿Quieres comenzar con el versículo? ¿Cómo la ves si comenzamos y le damos lectura a la palabra? Encontramos muchísimos versículos acerca de este tema, pero vamos a estar leyendo los que más nos cautivaron y los que nos hacen reflexionar acerca del llamado. Y el primero viene en Juan, el capítulo 15, y el versículo vamos a estar leyendo el número 16. Y dice de la siguiente manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Amén. Qué bonita esa. Qué increíble, ¿no? Que no somos una casualidad. Somos personas con un propósito. Lo principal que me llama a mí la atención, que hemos sido puestos en esta tierra y Él nos ha elegido a nosotros para que nosotros llevemos fruto. Al hablar del fruto en este tiempo, Carlos, es muy importante el estar hablando de un fruto, porque nos dice la palabra que en estos tiempos habrá falsos. Sí. Habrá personas que quieran engañarnos, que engañarán a muchos, pero que nosotros nos debemos de fijar en sus frutos, que porque el verdadero cristiano por sus frutos es conocido. Así es. Y cuando Él dice que Él nos llama, y nos llama para que llevemos fruto, y ese fruto permanezca, significa, Carlos, que nosotros no hemos sido nomás elegidos para seguir nuestra vida normal. No es así, sino que nosotros debemos de llevar frutos. Y lo que más me llama la atención de este versículo es donde dice: y para que todo lo que pidáis al Padre, Él no lo dé. Qué padre. Qué bonito. Sí, es que tiene mucha tela de dónde cortar este versículo. Por ejemplo, en el puro comenzar, dice: ustedes no me escogieron a mí. Él nos escogió a nosotros. Y fíjate que al principio yo pensaba que nosotros habíamos escogido a Dios. Oye, y hasta, espérame tantito que te interrumpa, hasta se cree uno muy importante, sí. ¿No? Yo escogí como si le estuvieras haciendo un favor. Sí. Que los más favorecidos somos nosotros. Hasta que uno va aprendiendo, ¿verdad? Que te encuentras versículos como este que
Dice, no, ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y cuando vamos a los comentarios bíblicos, dice, y es para que no Sí. se engrandezcan. Wow. Porque sí, o sea, muchas veces por la falta de conocimiento, por ahí va el error. Nos empezamos a engrandecer y empezamos a creer que, oh, Dios me escogió, yo escogí a Dios, yo escogí el buen camino porque soy muy santo. Y fíjate que cuando hay una comprobación, o sea, cuando hay una comprobación acerca del llamado que Él nos hace, pasamos al segundo término, que es jactancia. Hay muchas personas que caen en este gran error y le pedimos a Dios, pues no caer Sí, en sí, donde sí. mismo, porque pues el que esté libre de pecado ahora sí que tire la primera piedra, pero realmente nosotros debemos de cuidar no caer en la jactancia, en pensar que somos únicos o especiales. Ujú. Claro que lo somos, ¿verdad? Sí. Pero todos pasamos a ser iguales cuando estamos sirviéndole al reino de Dios. Sí, sí, Y sí. no es por jactancia, sino es por privilegio que Él nos ha llamado, ¿verdad? Y Ujú. nos llamó con un propósito. Sí, sí. Y luego ahí la segunda parte importante que dice, les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. ¿Verdad? ¿Cómo serían esos frutos verdaderos, Julio? Pues fíjate que ahorita que lo mencionas, ¿verdad? Cuando habla la palabra acerca de frutos verdaderos, ¿qué significa, Carlos? Que hay frutos falsos. Sí. O sea, que hay frutos que a la apariencia de los hombres, tú los ves y parecieran reales, ¿no? Cuando se está usando ahora la palabra esa de fake, Ajá. que es casi igual, o una copia perfecta, una copia casi exacta, pero no deja de ser pirata. Y lo veía yo ahora, fíjate que este fin de semana estuve platicando poquito con Pastor Rey Ramos, que Ajá. le mandamos un saludo, ¿verdad? Pastor Rey Saludos, Ramos. pastor. Y estuve platicando con él y me decía como qué peligroso es caer en manos de un falso profeta. Ajá. Porque pareciera, o sea, todo indicara que son, o sea, que son reales. Ajá. Pero fíjate que lo que viene siendo el misticismo o la adivinación y todo lo que viene así relacionado con brujería pudiera usarse Ujú. como si fuese usado por Dios y engañar a la gente. O sea, porque sabemos que como Dios nos ha dado poder a nosotros como cristianos, a la gente que le sirve al contrario, a Satanás, ¿verdad? Ujú. También tiene un poder similar, pero su poder no permanece, Carlos. O sea, Eso. y el poder de Jesucristo sobrepasa. Sí. Fíjate. Y fíjate que para todos aquellos que tienen esas dudas de si fue de Dios o no fue de Dios, es esa. Si fue de Dios va a permanecer. Permanece. Y si no, y si fue del enemigo, va a durar un ratito, Y se esfuma ¿verdad? como el viento. Porque el enemigo, recordemos que es imitador de la luz. En segunda de Corintios 11:14 dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es de maravillarse, pues él mismo, Satanás, se disfraza como un ángel de luz. Él trata de imitar las cosas buenas de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde podemos encontrar frutos, como dices, ¿verdad? Falsos, fake. Una falsa... ahorita que estabas hablando me acordé de los frutos del Espíritu Santo. Pudiera ser un falso amor, un falso gozo, una falsa paz, una falsa longanimidad, una falsa benignidad y una falsa bondad, y una falsa fe, una falsa mansedumbre, una falsa templanza, porque se puede fingir todo. Sí, y puede engañar a muchos. Sí, O sea, sí, podemos sí, caer, incluso dice que aún a los escogidos Híjole, sí. pueden ser engañados. Entonces volvemos a ese punto de que como hay frutos verdaderos, hay frutos falsos. Pero mira, fíjate, cuando habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, nos Ujú. habla las características que un cristiano debe de tener. Sí. O sea, que es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio y amor. Sí, sí, sí. Entonces, y sobre el amor dice que
no hay poder, ¿verdad? Me acuerdo una vez en una clase, el maestro dijo, pon tu nombre en cada palabra. Carlos es amor, Julio es gozo, Julio es paz, Julio es longanimidad, Julio es benignidad, Julio es bondad, Julio es fe. Y tú mismo tú puedes decir, híjole, Aquí me falta. no encajo, ¿verdad? En todo. Y podemos ver que el único que encaja es Jesús. Jesús es amor, Jesús es gozo, Jesús es paz, Jesús Él encaja, ¿verdad? Por eso buscamos ser esa imagen y esa semejanza donde para poder encajar y tener esos frutos del Espíritu Santo, que yo creo que de los frutos que más batallo yo, pues es la paciencia. Híjole, pues, yo digo que engloba mucho, pero el dominio propio. El dominio propio, sí. Es difícil. Fíjate que en son de broma, yo le decía a una amiga que pues el dominio propio me está fallando, a ver si consigo uno prestado, porque el mío ya chafió. Pues el dominio propio es personal, o sea, eso es la manera que tú le vas a echar el empeño a las cosas y realmente cumplir con lo que dice la palabra, pues ser llamados. Sí. Ser llamado es un privilegio ser llamados. ¿Recuerdas tú tu llamado, Julio? ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cómo? Mira, yo siento que mi llamado no fue como algo relevante en un tiempo relevante. Ajá. Fue paulatino. ¿Por qué? ¿Por qué fue paulatino? Porque en sí siento que viví en un hogar cristiano. Siento que mi fundamento desde el principio fue un mover basado en la palabra, una instrucción de mis padres, Gracias a Dios, fundamentado en el cristianismo, pero en realidad siempre había en mí, o sea, un fuego que me consumía y que quería, o sea, yo quería estar ahí. Y recuerdo, lo que más recuerdo es desde el principio, cuando me quedaba dormido abajo de las bancas, a la edad que sería de 5 años, me tocó quedarme dormido, ir a la dominical y entender lo que viene siendo los coritos. Ajá, Y le platicaba yo a la gente que al escuchar un corito, fíjate que de ese corito nació mi primera predicación. Y era: construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca y vencerá. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Y ese Wow. mensaje lo recuerdo mucho, Ajá. muchísimo, porque en la iglesia pequeña donde yo iba había un cuadro y había una roca grande y por ahí pasaba un riachuelo. Y yo me imaginaba, mi imaginación era construir mi casa sobre esa piedra. Y veía, pero, o sea, realmente, o sea, si construyo mi casa en Jesucristo, esta perdurará. Y fue de las primeras predicaciones que Dios me dio. Wow. O sea, que construyamos nuestra casa, nuestra fe, nuestro fundamento en la roca, que es Cristo Jesús. Entonces, y ya voy más adelantado, ¿verdad? Sigo al llamado que Dios me hizo. Después, a la edad de 8 años, yo recuerdo mucho que iba a la iglesia y me daba por llorar. O sea, yo sentía al Espíritu Santo, pero en ese entonces no entendía, la verdad no entendía. O sea, yo siento que no entendía y fui creciendo, madurando y pasaron a los 14, 15. Ya cuando uno empieza en la edad de la rebeldía, me salgo de la iglesia, pero cuando retorno, hubo un campamento, el cual le llamaban el pacto. Vamos a hacer un pacto con Dios. Ajá. Y eso era en un lugar apartado por 3 días. Yo jamás me había juntado ni con los niños, ni con los jóvenes. O sea, no me había juntado con los jóvenes, no me había juntado con nadie de esa iglesia. Ajá.
Y ahí tomamos la decisión, pues, de ir a ese pacto. Después de ahí, mi vida cambió rotundamente, porque recibí un llamado de parte de Dios, que Dios me permitió, pues, ir orando por las personas y que cayeran, ¿verdad? Ajá. O sea, que sintieran el mover del Espíritu Santo. Ujú. Después de ahí, pues la verdad, fui comisionado con los jóvenes ya, o sea, Ujú. a trabajar con los jóvenes y pues yo veía que los jóvenes de verdad me seguían y lo más impresionante no es tanto el llamado en mi vida, sino como te platicaba la vez pasada, de cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. Ujú. Pero yo siento que en mi vida me ocurre lo que dice aquí en su palabra. Fíjate, te voy a llevar a Timoteo, Ujú. el versículo 1, y nos vamos hasta el 1:9. Ok. Vamos a estar leyendo del capítulo 1, el versículo 9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjate, antes de todo el siglo, antes de pues yo digo que antes de la fundación del mundo, nosotros ya teníamos un llamado. Y ese llamado, o sea, yo te digo que yo lo sentí pues desde niño que adoraba a Dios, que te digo que cantábamos, yo ya sentía que era diferente a Ujú. los demás. Y no significa que porque a mí me pasó así, a todos les tiene que ocurrir de la misma manera, porque el llamado de Dios es especial para cada uno. Y cada quien lo va a recordar pues conforme cada quien lo viva, ¿verdad? Y, y al final de cuentas, Carlos, el llamado de Dios es para todos. Sí. Pero fíjate que es un tema también bien controversial, porque hay mucha gente que en vez de apoyarte, muchas veces desaniman a las personas poniendo en tela de juicio el llamado de Dios. Siempre me ha parecido muy triste. Yo creo que ciertamente sí hay gente que se engaña, ciertamente hay gente que sí anda haciendo otro trabajo que Dios no le encomendó, pero anda en su búsqueda. Pero no se trata de desanimarlo, sino se trata de ayudarlo a encontrar su enfoque. Y aún leí en un libro, Julio, me dio mucha risa. Dice que un pastor, ¿verdad?, cometía siempre el error de que miraba que alguien hacía algo y decía, tú ya fuiste escogido para esto. Y dice, y en esa iglesia había mucha necesidad de maestros de niños, de que cuidaran bebés y todo este ministerio, ¿verdad? Y dice que el pastor estaba predicando y empieza un niño de esos niños que Necios. súper incontrolables, ¿verdad? Que hacen mucho ruido y todo. Y que él dice, por favor, alguien ayúdeme con ese niño. Y que se para un brother y agarra al niño y se calla. Hay un silencio y el pastor predica bien a gusto, termina, baja, habla con su esposa y hemos encontrado al hombre perfecto con ese don maravilloso que Dios le dio. Y van y le preguntan, brother, por favor, díganos cómo le hizo para controlar a ese niño. Estábamos esperando ese don. Y luego le dice, ¿qué hizo para que el niño se callara? Y se lo aventé por la ventana. Ay, señor. No todos lo que parece es real, ¿me entiendes? Y me llamó mucho la atención eso. O sea, no todo lo que parece es el llamado que Dios le hizo. Entonces, vuelvo al punto. Los llamados, la gente pone en tela de juicio tu llamado. ¿Por qué Julio predica? ¿Por qué Julio enseña? ¿Por qué está haciendo el podcast? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Quién lo autorizó? No tiene el conocimiento, no tiene los estudios. Y fíjate que
yo puedo ver en las Escrituras todos los llamados que tanto Dios Padre hizo desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento. Todos los llamados que Dios hizo a cada uno de sus siervos fueron en privado. Así es. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, yo casi no cuento yo cómo Dios me hizo el llamado. Porque, pues, uno corre también el peligro de envanecerse, pero también no es la de estarlo cuente y cuente. Pero cuando te hace el llamado Dios, es en privado. Moisés, ¿quién estaba con Moisés cuando se le aparecieron las zarzas? ¿Quién estaba solo y estaba en el desierto. Exactamente. Y fíjate cómo Dios usa una zarza, ¿verdad? Usa atraer su atención hacia estar a solas, frente a frente con el Rey de Reyes, frente a frente con Dios, y dice que escuchó la gran voz, ¿verdad? Y que provenía de en medio de la zarza, y que le dijo, hey, quítate tus sandalias. O sea, despójate de lo que tú eres. Quítate lo que a lo mejor su profesión, ¿no? O quítate tu estudio, despójate de ti. Y preséntate delante de este lugar porque es santo. Y es lo que tú dices, o sea, no importa un papel, no importa un estudio, no importa, pues prácticamente no importa nada. ¿Por qué? Porque la capacitación nos la da el Espíritu Santo. Ahora, vamos con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo recibe el llamado, estaba solo también. Porque cuando escucha la voz de Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te acuerdas? Sí. La palabra dice que solamente él lo oye. Sí, los que estaban Los que estaban allí no lo oyen. Y después termina en un lugar que ahorita no me recuerdo bien, pero parece que me imagino que es como un tipo establo. Y si te fijas, tiene 3 días sin comer. Y yo digo, pues lo metieron a un obligatorio ahí. Y luego viene, ¿verdad? Este otro siervo, y luego que Dios le habla también al siervo y le dice, ve y ora por él, a Ananías, ¿verdad? Que ve y ora por él. O sea, primero el llamado se los hace solos. Sí. Y imagínate tú poniendo en tela de juicio a Pablo. ¿Qué? ¿Y tú por qué andas predicando, Pablo? No, pues es que Dios me hizo un llamado. No. Por Dios, o sea, no estaba la gente ahí donde les hace el llamado a cada uno de los siervos para poner en tela de juicio todas esas cosas. Ahora, ¿cómo podemos ver si son de Dios? Permanecen. Lo que es de Dios. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios. Y fíjate que muchas veces la gente que es más avanzada, ¿no? También pone, como dices tú, en tela de juicio, y lo vemos también en la Biblia, en el llamado que le hace a Samuel. Cuando Samuel dice que estaba en el templo y estaba con un profeta, y el profeta era reconocido. Y fíjate que él no había escuchado la voz de Dios, porque dice que la voz de Dios se había apartado y no había voz de Dios para los profetas. Sí. Y cómo llega Samuel y comienza a escuchar la voz de Dios, donde le dice, Samuel. Dos veces. Y él se despierta, y dice, o sea, alguien me llamó. Y va hacia donde estaba el profeta Elí y le dice, ¿me llamaste, Elí? Y le dice, no, vuelve a dormir, yo no te he llamado. Fíjate cómo desconocía el poder de Dios, que podría hablarle a un pequeño en lugar de a un profeta. Y vuelve Samuel a acostarse, y dice que vuelve la voz a decirle, Samuel. Y va otra vez y lo vuelve a mandar. No capta nada el profeta. Sí. Hasta la tercera ocasión, pues empieza a dudar y dice, pues ¿quién le está hablando a Samuel? Sí. Cuando va Samuel nuevamente y le dice, Elí, ¿me hablabas? Dice, no, pero si la voz vuelve a ti, dile, heme aquí, que tu siervo escucha. Y ahí donde comienza, ¿verdad? La famosa palabra esa. Ahí aquí, es el llamado. Ahí es el llamado para Samuel, y respuesta. comienza Dios a declarar cosas sobre su vida, a tal manera de que terminó profetizando sobre la vida de Elí. Una profecía fuerte acerca de sus hijos y acerca de la desobediencia de sus hijos. Pero cómo
muchas veces por estar en un puesto tan privilegiado, pasamos a desatender al que apenas empieza. Y como decías tú, en lugar de avivar ese llamado o de avivar el fuego en las personas nuevas, o sea, Ujú. hay gente que aplasta tu llamado, ¿verdad? Sí, fíjate que ese, ese, esa situación de Elí siempre me ha causado mucha tristeza porque era un siervo de Dios. Era un siervo de Dios. Era un profeta que era un sacerdote que por, ¿cómo te podría decir? Um, ¿cómo se decía con los hijos? Solapar a sus Esa hijos, palabra, por solapar a sus hijos. por consecuentarlos también puede decirse, ¿no? Fíjate que recientemente escuché un estudio de un doctor en la palabra y él dice que hizo una investigación por muchos años y con otros amigos dice que llegaron a la conclusión de que los hijos de Elí más o menos tenían entre 28 y 30 años. Pero estaban bien chiquiadotes, bien ¿cómo dijiste? Solapados, Bien solapados, o sea, apapachados y bien, mimados. o sea, porque la Biblia especifica todos los males que hacían estos hijos. Oh, sí, Y estos hijos se pierden. así O es. sea, imagínate, los hijos de un siervo de Dios, de un llamado de Dios, se perdieron. Los hijos de Eli mueren a consecuencia de su pecado. Ok. Entonces sabemos y queremos aclarar eso, ¿verdad? Dios no es un Dios que Exactamente. castiga, sino las consecuencias de nuestros actos son los que conllevan, pues, eso, la muerte. No querer entender. Yo creo que siendo un siervo de Dios, nosotros ya entendemos que Dios no hace nada sin antes avisar. Por supuesto que Dios tuvo que haberle avisado a Elí de decirle, ordena tu casa. Y mira, mira qué bonito es poder hablar de esto, Carlos, porque pues sabemos que va a haber muchas personas que nos miran, que ya están dentro del Evangelio y que Ujú. tal vez prediquen, que sean líderes, que tengan algún ministerio en alguna iglesia, pero también va a haber personas que no han decidido tomar la responsabilidad que Dios nos da como el llamado. Ujú. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, fíjate, acerca de ese tema, de que hay gente con un llamado tan grande, pero se jactan de tener ese llamado, que abusan de la gracia de Dios, Sí. que lo toman como motivo para seguir pecando y decir, pues de todas maneras Dios va a hacer algo conmigo. O sea, de todas maneras Dios me va a usar y llega un abuso de la gracia a tal manera de que se vuelven pecadores recurrentes Ujú. y no atienden el verdadero llamado. Y qué peligro, qué peligroso es eso. Y lo vemos ahí en el llamado que le hace a Samuel, cómo Samuel tiene que profetizar en contra de los niños chiqueados de Elí. Y muchas veces nosotros nos sentimos niños chiqueados y tal vez hemos caído en el mismo error, ¿verdad? De saber que hay un llamado, porque el llamado es inherente. No, nadie, ninguna persona puede venir a refutar que hay un llamado grande sobre tu vida después de ser formado y creado a imagen y semejanza del Ujú. Dios Todopoderoso. Y tú ser portador de esa gracia, o sea, de esa imagen que te refleja como semejante a Dios, capaz de crear, capaz de declarar, capaz de traer libertad, capaz, o sea, tu capacidad sobrepasa los entendimientos aún de este mundo, porque Dios tiene más fe en ti que tú mismo. O sea, Ujú. que nosotros mismos, Dios tiene más fe en nosotros que nosotros mismos, porque muchas veces no nos creemos ese llamado de ser personas tan importantes que podemos trascender y podemos dejar un legado y hacer algo que trascienda en este mundo para formar algo totalmente Ujú. diferente, Carlos. Y fíjate que los hijos de Samuel también se perdieron. Se perdieron. Y ahí dice la palabra, porque fueron consumidos a causa de su pecado. Fíjate, eso es una grande, eh,
llamada de atención, ¿verdad? Para todos aquellos que han sido llamados. Y fíjate qué triste, Carlos, porque ahorita mencionaba acerca del llamado que Dios ha hecho en mi vida y cómo me vería yo, ¿no? O cómo nos veríamos que al llegar al final no alcanzara yo a entrar al reino de Dios y decir, desde pequeño, oye, si desde pequeño te está hablando Dios y aún siendo grande, no enderezaste tu camino, no tomaste las decisiones correctas, no heredaste el reino de Dios y tanto tiempo que duró hablándome Dios y el hablar de Dios y el llamado de Dios es día tras día. Sí, Porque sí, nuestro sí, sí. respirar, la misma creación de Dios, habla de su gloria. Sí, sí, sí. Por eso uno a veces dice, cuando se hace la pregunta, ¿a qué años el Señor te alcanzó? No, pues a los 20, no, pues a los 25, 30, 40 años, 50 años. Y todos coincidimos en decir, ¿por qué no le hice caso al Señor más joven, verdad? ¿Por qué no conocíamos las mieles que hoy gozamos? Porque fuimos necios. Fíjate, ahorita que lo decías, la palabra está necio. A mí me llama mucho la atención porque últimamente lo que llevo de este año he optado por estar compartiendo mensajes positivos, palabra de parte de Dios, palabra de bendición. Y ahora que Dios abre la oportunidad de compartir estos videos, y qué tristeza me da como mandar mensajes y mensajes y preguntarle a personas. No quiero generalizar, Sí, sí, sí. pero a personas y que te digan, es que ¿qué quieres que te conteste? Si yo no tengo tema de conversación acerca de la iglesia. Y qué triste, porque pues esto no se trata de una iglesia, o sea, se trata de tu salvación, se trata de tu vida y se trata de la vida después de esto, después de lo visible, de tu vida eterna y despreciar el llamado que Dios te está haciendo día tras día, Sí. día tras día. La Sí. posibilidad de ver este video, a lo mejor ni miedo me debería de dar ni de decir el nombre de la persona porque pues a lo mejor No, no pero lo va no a lo ver, digas. No, a pero lo no mejor lo no lo digas. va a ver, pero qué triste es como desechar Sí. un buen mensaje. Pues nomás Y es que porque si sientes que no es tu y es que tiempo. mira, la palabra es clara, la palabra dice que el que lo niega, él nos va a negar delante del Padre. Yo siempre me he imaginado un escenario donde estamos en un salón bien grande, donde está todo el mundo, ¿verdad? Viendo, dándonos la capacidad de estar y de ver muy bien y escuchar muy bien, donde nos hacen un llamado, ¿verdad? Y donde te dicen, a ver, Carlitos, ven para acá. Y esto es lo que se te acusa, y esta es tu vida, y se me figura una pantalla Un escenario gigantesca, enorme, ¿no? donde en un minuto, ¿verdad? Por obra de Dios, tú vas a ver toda tu vida y decir, estos son tus pecados, ¿verdad? Y donde entra Jesucristo y dice, yo soy el abogado de Carlos, pero si no había aceptado a Cristo, pues Jesús dice, pues yo no soy tu abogado, tú no me reconociste, entonces yo te voy a negar delante de mi Padre. Y viendo ahí, en ese video que yo me imagino en esa pantalla gigante, donde yo le digo, Señor, pero dame chancita, y el Señor me dice, te predicaron, te enseñaron, te explicaron, te mandaron versos, te mandaron videos, nunca quisiste escuchar la palabra, nunca te quisiste dar el tiempo. Cuando yo acepto a Cristo, yo dije, me acordé de todas las veces que le cerramos la puerta a aquellos que iban y tocaban la puerta a México, ¿te acuerdas? Ahí vienen los hermanos, cierren la puerta, y apaguen la tele, y apaguen el radio, y no hagan ruido. Ahí vienen otra vez con la Biblia. No, hombre. Oye, creo que todo el mundo pasamos por esa etapa hasta tener un encuentro genuino con Dios. Con Dios. Pero fíjate que para tener un encuentro genuino con Dios, nosotros debemos de decidir caminar por ese camino, por el camino donde está Jesús. Y ciertamente nosotros vamos a tener un encuentro con Él. Sí, sí, sí. Pero pues volvemos a lo mismo, o sea, es cuestión de una decisión
pero el llamado está hecho. O sea, todos tenemos el llamado. Sí. Fíjate que en la historia del rico y Lázaro, cuando él ya se mira que ya entiende que hay un abismo entre ellos dos, y entonces le dice, ¿verdad? El rico a Abraham. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, o sea, al infierno. Dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, Santo tampoco Dios. se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Es que está esa necesidad de que no queremos. Fíjate que a mí me habla el Señor con voz audible, Julio, pero pues yo no sabía que era Dios el que me estaba hablando cuando tengo 18 años. Dios me busca a mí en diferentes etapas. Sí. Pero mi primera etapa que me busca, me habla a los 18 años. Y yo pienso en mi mente católica, ¿verdad? Y yo digo, no, yo me quiero... nomás me dice una palabra, sígueme. Y yo dije, no, yo me quiero casar y tener hijos. Porque lo primero que yo pensé es en lo que venía enseñado, ¿no? En la onda católica. Porque en la onda católica un sacerdote no se casa y no tiene hijos. Inconscientemente contesté yo, no, es que yo quiero casar y quiero tener hijos. Pero de los 18 a los 23 años, el Señor me vuelve a decir, sígueme. Pero de los 18 a los 23 años, hubo mucho sufrimiento. Wow. El enemigo queriendo robar ese llamado, Carlos. Sí, 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 sí. Y hoy recuerdo y digo, ¿por qué fui necio? ¿Por qué fui desobediente? ¿Por qué no hice caso desde los 18? El Señor me andaba buscando desde mucho antes, ¿me entiendes? Hay un versículo que ahorita traté de buscarlo, no lo encontré, que dice que Dios va y mira desde que es sembrada la semilla en la matriz, dice que Él va y mira El embrión. el embrión. Esa era la palabra. Va y mira el embrión. Oye, o sea, Desde ahí. cuando tú realmente te pones a escudriñar, a pensar, a meditar, pedirle a Dios que te explique todo lo que significa que Dios, desde Miró. que esa semilla, Dios Miró te todo. miró. Él ya sabía todo lo que ibas a hacer, ya sabía que te iba a hacer un llamado, ya sabía que ibas a ser un escogido, ya sabía que ibas a fallar, ya sabía que iba a ser tu... Y fíjate cuántas veces despreciamos eso. Y ahorita que me decías de la voz audible, qué bonito es cuando tú atiendes el llamado y tienes un ayudador. Sí. Mira, ahorita yo sé que no es casualidad lo que sucedió el día de hoy. El día de hoy tenía yo que ir más temprano al trabajo Ajá. y tenía que presentarme en la oficina. Y la verdad no puse el despertador. No sé por qué, pero no puse el despertador. Y exactamente a la hora que yo me tenía que despertar, escuché, ya es hora, y escuché claro que se abrió y se cerró la puerta. Me desperté y dije, ya es hora. Y vi mi teléfono y yo dije, me dijo mi esposa, ¿no? Y volteo y ella estaba dormida. Y fíjate, pude llegar a tiempo al trabajo y apenas ahorita voy entendiendo que cuando nosotros tenemos un llamado y atendemos ese llamado, tenemos un ayudador. Uh-huh. Porque exactamente lo mismo le pasó a mi sobrino Jesús, que está trabajando juntamente conmigo y se quedó dormido. Pero a él no lo despertaron. Y llegó muy tarde, o sea, llegó muy tarde, tenía que llegar a la oficina, no llegó a la oficina y todavía llegó tarde al trabajo, pero yo ahí me doy cuenta que tenemos un ayudador. Cuando tú atiendes el llamado, tienes un ayudador. Y perdón, tal vez se malinterprete, pero yo así lo interpreto ahorita, pero no significa que él no tenga un ayudador. O sea, sí. él tiene un llamado y a su tiempo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando. Y esa es la respuesta que a veces uno dice, ay, ¿por qué el Señor no te acepté antes? Es que era tu tiempo.
era tu tiempo, hubo cosas que tuvieron que pasar. Es como una vez también pregunté, le digo a un pastor, le digo, oiga, ¿por qué el Señor permitió que pasáramos por este proceso? Dice, es que dentro de tu llamado, tú vas a atender a gente que va a venir con ese problema y tú ya sabes qué se siente, tú ya sabes cómo lo vas a poder ayudar. Y si no lo supieras, a lo mejor no lo podrías ayudar. Y yo siempre he entendido que por ejemplo, las personas que que tienen problemas de alcoholismo, no hay nada mejor que un siervo de Dios que pasó por eso. Así es. Que si hay alguien que viene con problemas de tipos de drogas, ¿verdad? Que un siervo de Dios que pasó con ese problema lo pueda atender, que pueda entender lo que se siente, la ansiedad de tener días de no usar drogas, el proceso de desintoxicación, Eso, ¿verdad? Y porque el que no lo entiende, el que no pasó por ahí no lo entiende. pues no. Es nomás como cuando te dicen, échale ganas. Y tú dices, pues sí, pero tú no sabes lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Así es. Pero en todo lo que hemos hablado, Carlos, Él nos ha llamado, Él nos escogió. Claro. Como dices tú, desde el vientre de nuestra madre Él nos formó y nos dio una asignación. Cada quien somos asignados a diferentes trabajos, a diferentes roles y no es más uno que otro. Después de aceptar el llamado, somos todos iguales. Exacto. Con un mismo propósito, tratando de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y pues yo sí quiero cerrar con este versículo. Viene en 1 de Tesalonicenses, el capítulo es el 5, el versículo es 26. Dice, fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Él es fiel y nos ha llamado, nos ha dicho un llamado. Él es fiel y te ha llamado a ti, te ha escogido a ti que nos estás viendo. Y el llamado es atender a su llamado para nosotros tener un ayudador. Fíjate que después de recibir un llamado, viene siendo depositado dentro de nosotros el Espíritu Santo, y que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y no nos cansaremos, Carlos, de decir esto. Tenemos un ayudador. En este mundo tenemos un ayudador, y no importa el adversario, no importa cuántas veces se levanten contra ti, no importa cuántas luchas tengas, tú tienes un ayudador. Sí. Y ese es el que nos va a hacer salir adelante, y es el que nos va a promocionar a lo que nosotros tengamos que lograr y lo que Dios tenga que lograr a través de nosotros. Sí. Entonces, no sé si tú quieres añadir alguna otra cosa para... Uno tiene que luchar cuando mi llamado fue con voz audible y el Señor, mi llamado fue a ser maestro. Y hubo un tiempo donde me entró la flojera, no quería estudiar, no quería hacer nada, no quería orar, no quería leer la palabra. Y era un día por ahí ya como a la 1 de la mañana. Y estaba metido en la computadora mirando nada. Y me entra un mensaje de una profeta que no me conoce, que yo tampoco la conozco. Y nomás me dijo, así dice el Señor, que si usted no se pone pilas a estudiar y a leer su palabra y en oración, su llamado no va a ser cumplido. Yo me quedé así como, es imposible que supiera, ¿verdad? El llamado que yo tenía, la comisión que el Señor me dio. Y yo dije, pues a estudiar, ¿verdad? Yo creo que el mensaje es ese. Si el Señor te ha hecho un llamado, lucha por ese llamado, lucha por esa posición en la cual el Señor te quiere poner. Tal vez la familia a veces son los primeros opositores que tenemos de que, no, tú qué cristiano vas a hacer, no, tú qué pastor vas a hacer, o qué maestro, o qué, lo que el Señor te haya puesto. Lucha por la promesa que el Señor te dio y a su tiempo el Señor la va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y si tú lo buscas de todo tu corazón, lo vas a lograr y lo vas a cumplir. Otra cosa ya, o lo último, si tú no sientes que tienes un llamado, el llamado es hoy. Dios tiene planes de bien acerca de nosotros, y así dice su palabra. Planes de bien acerca de ti y planes de bien, y Él los cumplirá.
Si tú lo aceptas en tu corazón, si decides tomar esa decisión que un día nosotros tomamos de decirle a Jesucristo, mora dentro de mí y guíame tú en medio de esta adversidad, en medio de este mundo que tal vez no entiendes o tal vez nosotros no entendíamos. Y hoy sabemos que todo tiene un propósito, todo tiene un principio y todo tiene un fundamento para llegar a un final. Pero el final no es la muerte, sino la vida eterna. Nuestro final no corresponde al mismo final que el diablo va a tener. El diablo ya tiene designado su futuro, pero tu futuro depende de la decisión que tomes hoy. Así que el llamado está hecho. Queremos orar por ti, queremos orar por las familias que nos escuchan. ¿Qué te parece si tú haces, Claro que sí. nos guías en oración? Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche oramos, Padre Santo, por todo aquel, Señor, que está recibiendo un llamado en este momento, por todos aquellos que se han apartado de ese llamado, que han sido lastimados, que han sido apartados porque el desánimo los ha llevado a sentarse o a hacerse a un lado. Que este día, que en esta noche sea el Espíritu Santo hablándote, que sea el Espíritu Santo llenándote ahí con su llenura, ahí en ese lugar donde nos estás mirando a través de ese celular, esa tableta, esa computadora, esa televisión, que el Espíritu Santo se manifieste ahí en tu casa, que tú seas el que rompe las cadenas en ese hogar, que seas la cabeza que se va a levantar, que va a poner a pararse en la brecha para abrir el camino para que esa familia sea salva, para que esas familias puedan levantarse, para que los matrimonios puedan ser restaurados, para que tus hijos no se pierdan, para que tú vuelvas a recuperar la fe en Cristo Jesús que has perdido, y que sea el día que hoy digas, hoy es el día que yo vuelvo a recuperar mi llamado y luchar con él. Pero así como decía Julio, no estamos solos porque tenemos ese ayudador que es el Espíritu Santo, y que ese mismo Espíritu Santo nos ayude a todos, que no dando el consejo, tampoco nosotros nos quedemos sin él. Llénanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Amén, amén. Y como lo decimos en todos los videos anteriores, ¿verdad? Si hay alguna duda, algún comentario, háganoslo saber. Si quieren que nosotros tengamos un tema en especial, también de igual manera son bienvenidas sus sugerencias. Y pues sobre todo que nos sigan. La página en Facebook se llama Nuestro Legado. Y pues pertenece a ustedes y sobre todo lo que queremos hacer es que el nombre de Dios sea establecido en esta tierra, que el reino de los cielos se establezca en esta tierra. Amén, amén. Denos like, suscríbase y todo lo que dicen los youtubers ahí, pónganlo en práctica. Compartan este video. Amén. Saludos y bendiciones. bendiciones.